llenos del amor de Dios. Hola amigos, bienvenidos a su programa Jóvenes del Cenáculo.tv. Hoy tenemos como invitado al Dr. Efraín Martínez, PhD en psicología, experto en adolescencias, conferencista y escritor internacional. Y como siempre, nuestras secciones habituales, así que Bienvenidos. Hola, estamos felices hoy de estar con ustedes para presentarles nuestra sección de invitados especiales. Con Andrea y con Vicente les damos la bienvenida. Le damos un saludo muy cordial al Dr. Efraín Martínez, experto en adolescentes, con doctorado en psicología y en logoterapia. Él es director del colectivo Aquí y Ahora y director de SAPS, la Sociedad de la Psicoterapia Centrada en el Sentido. Bienvenido, Efraín, a nuestro programa. Es un placer realmente tenerte con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy serás nuestro primer invitado de nuestro programa de Jóvenes para Jóvenes. Teniendo en cuenta tu experiencia con adolescentes, quisiéramos que nos contaras un poquito cómo ha sido tu experiencia en la logoterapia. Primero que todo, ¿qué es la logoterapia para que los televidentes puedan entender de qué se trata la logoterapia, ya que ha sido la psicoterapia recomendada por Juan Pablo II? Bien, la logoterapia es una forma de psicología que nace de un psiquiatra austriaco que se llamaba Viktor Frankl. Frankl tuvo una influencia fuerte de la filosofía existencial, pero de la filosofía existencial teísta, creyente, y estuvo durante 3 años y medio dentro de los campos de concentración nazi. Ahí perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió a su esposa que estaba esperando su primer hijo, perdió a un hermano, y al salir de ahí, él ya venía desarrollando una teoría que se centraba en cómo recuperar el sentido de la vida cuando las personas experimentaban grandes pérdidas de sufrimiento o cuando se hacían la pregunta acerca de ¿para qué estoy vivo? Digamos que Frankl creció entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y siempre después de grandes catástrofes surge un clima de vacío existencial o digamos que en términos más contemporáneos, aburrimiento crónico, mamera cósmica, pereza existencial. Y Frankl desarrolla toda una visión acerca de cómo ayudar a las personas para que le encuentren un sentido a su vida. En la carta a los trabajadores de la salud en la época de Juan Pablo II, pues se planteaba que era la psicoterapia recomendada para los católicos. Aunque Frankl era judío, claro que estaba casado con una católica. Y creo que eso tiene que ver con que la antropología que sustenta la logoterapia es una antropología muy cercana a la perspectiva cristiana y católica. Y eso ha hecho que sea, digamos que, muy apetecida dentro del mundo creyente. Eso es como, a grosso modo, lo que sería la logoterapia. Muy interesante. Yo soy una enamorada de la logoterapia. Realmente todo lo que he leído y todo lo que he estudiado sobre Viktor Frankl me encanta. Me gustaría que nos contaras un poco cómo se puede aplicar la logoterapia a los adolescentes. ¿Por qué hoy en día estamos viendo adolescentes con este gran vacío existencial, con esta mamera cósmica, como dices tú, con esta pereza de vivir, como que no tienen sentido en su vida? Tú que eres un gran experto en adolescentes, ¿cómo identificas esta situación en nuestra juventud hoy en día? Yo creo que el asunto es que estamos gobernados por la voluntad de placer y por la voluntad de poder. Y cuando uno está gobernado por el placer como fin último de la vida o por el poder como fin último, la existencia se frustra. Es decir, cuando yo quiero alcanzar la felicidad sin tener motivos para tenerla, me frustro. Es decir, es como si yo picara cebolla y tengo una causa de mis lágrimas, pero nunca tengo un motivo para llorar. O yo me caigo de espalda y me golpeo en el huesito del coxis, que es el huesito de la risa, y entonces me río mucho. Tengo una causa de mi sonrisa, pero no tengo un motivo para ser feliz. Entonces estamos en un momento histórico en donde hay muchas formas de causarse cosas. Irse de compras, fumarse un porro de marihuana, emborracharse, la promiscuidad, causarse cosas, pero nos queda un vacío muy grande. Como hay una oferta tan grande de compra esto o haz esto y serás feliz, pues bueno, estamos en un contexto en donde lo hacemos y al final terminamos mucho más vacíos. Faltan tareas por hacer. Digamos que tenemos generaciones que están esperando
que les den y no están planeando qué podrían dar. Y como gran parte está hecho, la gente cree que la leche viene de Pomona y no de las vacas, o que el papel higiénico sale de la pared, pero no hay que trabajar para conseguirlo. Y esa concepción hace que estemos como en una era del vacío. Entonces la logoterapia en este momento histórico genera una respuesta muy poderosa para la motivación de la gente, para hallar cuál es mi papel en el mundo, qué ficha soy de ese rompecabezas, de ese escrito cifrado que hay ahí. Y ese es un aporte gigante. Qué cosa tan interesante. Claramente hoy en día vemos que nuestra juventud está fragmentada, no solamente fragmentada porque se aleja de su familia, las familias y los hogares están fragmentados, están rotos. También vemos hoy en día una juventud llena de vacío, llena de dolores, que se causa mucho daño a sí misma, que se hiere por todos estos anestesias de felicidad falsa que el mundo les propone. ¿Cómo crees tú que podríamos fomentar la espiritualidad en los jóvenes? Porque también hay muchos psicólogos que dicen que la espiritualidad y la adolescencia son incompatibles. ¿Cómo ves tú esa posición hoy en día? Mira, el tema es que hasta hace pocos años la espiritualidad y la psicología eran incompatibles. Tú no podías hablar en un congreso académico de temas de religiosidad, valores, felicidad, porque era como si fueses un mediocre o antiacadémico. Hoy en día, en la última década, cuando uno asiste a un congreso internacional de alto nivel, la mitad de las ponencias son sobre religiosidad, sobre felicidad, sobre valores. Digamos que como que la psicología descubrió que el agua moja, más o menos, hace poco tiempo. Y se ha vuelto una moda total en el mundo. Entonces hoy tenemos evidencia empírica súper sólida, que un macrofactor en salud biológica y psicológica es la espiritualidad. Miren, la gente que tiene altos niveles de espiritualidad o altos niveles de sentido de vida se recupera más fácil de los posoperatorios, tiene sistemas inmunológicos más fuertes, consume menos drogas, tiene menos problemas asociados a trastornos alimenticios, afronta mejor el estrés, tiene la posibilidad de tener un afecto positivo más permanente. Hay estudios en todo el planeta, pero estamos hablando de miles de investigaciones a hoy 2013. Entonces no solamente es una buena idea, sino que es un deber, sabiendo que efectivamente da un aporte tan grande. A hoy 2013 sería bastante tonto no fomentar la espiritualidad en los jóvenes. Bueno, por supuesto, en todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que pareciera que tenemos que hacer como un cambio generacional, de una generación que fomentaba la espiritualidad de cierta manera a una generación que la tiene que fomentar de una manera adecuada al espíritu de la época. Por eso yo creo que este espacio es un espacio súper privilegiado, porque es una manera de fomentarlo a través de otra ruta, de una ruta distinta. No solamente se puede hablar de Dios de rodillas detrás de un confesionario. Yo creo que este programa va a ser un hit para eso, Paula. Qué maravilla. Esperamos en Dios que así sea. Bueno, vamos a darle espacio a nuestros jóvenes. Andrea y Vicente, ¿qué tienen ustedes para preguntarle al doctor Efrén Martínez? Efrén, primero que todo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Quisiera preguntarte, ya que la logoterapia es una terapia que se acerca tanto y tiene en cuenta la espiritualidad como su base, quisiera preguntarte cómo fue tu niñez, cómo fue tu relación con Dios, ya que estas dos, obviamente, me imagino que habrán llevado a que te dedicaras más adelante a esta terapia. Mira, yo creo que fue un poco extraña al contexto en el que yo crecí. Digamos que yo era un niño, yo fui niño de ir a misa solo a los 8 años y con la iglesia a 5 cuadras de la casa, que eso era un poco raro, porque a esa edad no lo dejan ir uno solo a la misa de 7 o de 8 de la noche. Y tenía aficiones un poco extrañas, haciéndote acá una confesión que yo creo que casi nadie sabe. Yo coleccionaba vírgenes en tercero de primaria. Yo era como el loco de las vírgenes, porque le regalaba a las profesoras una virgen en las fechas especiales que vendían enfrente del colegio que yo estudiaba, que era un colegio en la Candelaria, un colegio salesiano. Entonces era una relación muy católica, aún sin entender bien en qué consistía, era una cosa más intuitiva, no tan espiritual, sino con cierto llamado muy infantil, ¿no? Infantil no peyorativamente, sino
muy sano, muy de corazón, sin entender conceptos ni virtudes teologales, nada, sino de sentirlo. Entonces, esa fue una infancia un poco atípica a mis amiguitos, aunque igual jugaba fútbol con ellos y hacía exactamente lo mismo que hacían otros y me metía en problemas igual que todos los demás. Y tal vez un poco introvertido, muy reflexivo todo el tiempo, como cuestionando las cosas. Yo pensaría que si asocio eso con lo que hay, si busco algún link con mi infancia y lo actual, yo creo que serían como esos 2 o 3 detalles fuertes. Bueno, Efren, ya sabiendo un poco más de tu infancia, de lo que viviste mientras que eras pequeño, de tu personalidad, de cómo interactuabas con tus amigos y todo esto, quiero saber si hubo algo en tu juventud o un momento preciso que marcó tu decisión a que estudiaras psicología y más adelante te dedicaras a la logoterapia. Yo creo que más que un momento fue como una época, porque yo crecí en un mundo que los jóvenes de ahora están conociendo en las producciones que a veces pareciera que fomentaran que lo chévere es ser narco o esas cosas. Entonces yo crecí en la época de las bombas, de sacarte del colegio porque había una amenaza de bomba, de la bomba del DAS, y todo era una locura durante esos años. Entonces siempre tenía como la sensación de hay algo que hay que hacer algo, ¿no? Y yo creo que ese fue como el motor, como bueno, ¿de qué forma lo puedo hacer? Y en la logoterapia encontré como una respuesta a lo peligroso que es buscar el dinero como fin último o buscar el placer como fin último, y por ahí me metí y creo que hallé como mi lugar en el mundo de esa manera. Ok, muy interesante. Bueno, qué maravilla. Efren, tú como autor de 14 libros que has escrito, director catedrático de todas las cátedras que dictas en las diferentes universidades, ¿cómo abordas la dimensión espiritual en todos tus libros, en todos tus escritos, en la cátedra que das en las diferentes universidades, en las conferencias que das alrededor del mundo? ¿Cuál es tu abordaje a esta dimensión espiritual? ¿Cómo lo transmites a la gente? Yo creo que hay que transmitirlo de frente. Es decir, esta postura de hablar de lo espiritual, de los laditos, así como disimuladamente para que no te descalifiquen. Yo creo que hay que asumir una postura en la vida, en qué cree y en qué no cree, y por supuesto respetar profundamente las diferentes posturas y discutirlas. Y creo que lo espiritual se puede mirar desde lo filosófico, desde lo antropológico, desde la religión, y eso hace que se enriquezca la mirada de algo que es mucho más amplio que una simple disciplina. Entonces yo creo que si le hablas a los jóvenes de frente en qué crees y por qué crees, y se te nota, porque no todo lo que brilla es oro, entonces tú puedes hablar de lo espiritual y tener una vida absurdamente antiespiritual. Creo que lo más importante es que se te note y se contagie. Creo que esa es la forma de hacerlo. Fomentar la coherencia de vida es lo que nosotros siempre les hemos hablado a los jóvenes, que se les note. Vicente, ¿qué quisieras preguntarle tú a Efren? Efren, una pregunta. Entendiendo que la logoterapia toma las experiencias negativas de una persona y las transforma en algo positivo, yo quisiera que nos explicaras un poquito cómo funciona una sesión de terapia con los jóvenes. ¿Cómo haces para que ellos entiendan que esas experiencias negativas pueden ser fructíferas y de ahí sale algo bueno? Mira, en la logoterapia tú te diriges a lo humano y a lo sano, y no a lo enfermo. Y si eres joven o eres adulto, tienes una dimensión espiritual que no enferma. Entonces, lo primero que haces es nunca subestimar a un joven. No creer que porque es joven no sabe o no puede hallar sus respuestas o no puede tomar sus decisiones. Y desde esa postura respetuosa, tú le ayudas a que pueda ver que evitar el sufrimiento genera más sufrimientos. Es decir, si tú por evitar tu miedo al rechazo buscas aprobación, a corto plazo sientes alivio, pero a mediano y largo plazo van a pasar por encima tuyo y vas a meterte en muchos problemas. Entonces, evitar ese sufrimiento a corto plazo te genera más dificultades a mediano y largo plazo. Es una terapia sobre todo conversacional, en donde no se te impone nada, sino se te acompaña a través de métodos socráticos o métodos de preguntas para que tú mismo encuentres las respuestas. Y se puede hacer de forma grupal, se puede hacer en convivencia, se puede hacer en un consultorio en terapia individual. Hay cientos de libros, hay videos, hay muchísimas opciones de acercarse a un pensamiento que
que en sí mismo te genera cosas. O sea, solamente que te leas el libro El hombre en busca de sentido, que es la historia de Viktor Frankl en los campos de concentración, y cómo él, a pesar de haberlo perdido todo, la sacó del estadio, ya eso genera un efecto muy poderoso. Vale, muchas gracias. Bueno, por último, Fren, yo te quería preguntar si hay alguna manera de dirigirnos directamente a los jóvenes que nos están viendo hoy. ¿Hay algo que ellos puedan hacer desde su casa? O sea, es claro que hoy en día no es tan asequible para todos los jóvenes tener una logoterapia o una terapia en sí. ¿Hay algo que ellos ahorita viéndonos puedan hacer desde su casa? Mira, hay muchos textos que pueden darte ideas, darte reflexiones. Hay libros que te cambian la vida. No necesariamente porque tengas un problema psicológico, sino que en la vida tú lees un libro y hay libros que te los puedes poner encima de la herida, ¿no? Y te van a hacer mucho bien. Yo creo que los jóvenes en general, bueno, creo que todo el mundo debería leerse El hombre en busca de sentido, que es la obra cumbre de Frankl, aunque escribió 32 libros, pero este es el libro clave para todo el mundo. No es un libro técnico, sino una biografía. Qué maravilla. Podríamos quedarnos aquí horas hablando de la logoterapia, la terapia centrada en el sentido. Le pedimos a nuestros productores que pongan aquí en cámaras los datos de nuestra fundación de logoterapia, la fundación que tú diriges, que es SAPS, la Sociedad para la Psicoterapia Centrada en el Sentido, porque creo que habrá muchos televidentes que quisieran buscar esta terapia. Es muy importante que toda la psicoterapia que nosotros busquemos vaya acompañada de nuestra dimensión espiritual. Está claro que en nuestra dimensión espiritual están depositadas todas las herramientas que necesitamos para superar la adversidad. Muchas gracias, Efren, muchas gracias, Andrea y a Vicente. Qué maravilla de programa, y espérennos en nuestro próximo programa de Jóvenes del Cenáculo.tv. Hola, en el día de hoy quiero que reflexionemos en torno al ciclo vital de la adultez. Vale la pena que nos preguntemos cuáles pueden ser algunas de las características de este momento. Una de ellas puede ser que el adulto aprende a dar más que recibir y está disponible para colaborarle a los demás. Otro aspecto es que sabe afrontar los problemas y dificultades que vive con constancia y perseverancia. Además, se hace responsable tanto de sus éxitos como de sus fracasos. El adulto está invitado también a ser autónomo, a no depender de los demás y ser libre, pues se compromete con ser él mismo. Es una persona estable, tanto en su pensamiento, esto quiere decir que no cambia todos los días de ideas, y también es constante en sus sentimientos, es responsable de sus afectos, de sus emociones, de su estado de ánimo. También sabe estar a solas y también aprende a estar con los demás. Estas características son algunos aspectos del ser adulto. Santiago, en su cita 1:2:8, nos recuerda la importancia de pedir la sabiduría a Dios. Hermanos míos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia, que la paciencia los lleve a la perfección y así serán hombres completos y auténticos, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, pídala a Dios y la recibirá, porque Él da a todos generosamente y sin reproches. Santiago nos invita a pedirle esa sabiduría a Dios, siendo adultos, jóvenes o adolescentes, a pedir con confianza y sin dudar que Dios nos regala este don de la sabiduría. Hola amigos, estamos una vez más en nuestra sección de Vox Populi. Hoy les estamos preguntando para ellos qué es Dios en su vida. No, para mí Dios en mi vida es pues todo, es el que me ayuda en todo, el que me aconseja, como mi mente, no sé.
Para mí, Dios en mi vida ha sido el que me ha guiado todo, el que ha hecho que coja un buen camino. Para mí, Dios en mi vida es un mejor amigo que siempre está al lado de uno, acompañándolo. Para mí, Dios en mi vida es como mi guía, mi mejor amigo, el que siempre está conmigo y me perdona, aunque me equivoqué. Bueno, pues para mí Dios ha sido como mi papá, como mi hermano, como mi mejor amigo, como el único salvador para mí, como para mí es todo Dios. O sea, yo sin Dios no soy nada, la verdad. Dios me ha cambiado totalmente la vida. Dios para mí es lo único que puede existir en este mundo. ¿Y ya? Para mí Dios ha sido un amigo. He aprendido que Él está siempre ahí para mí, que en cualquier momento en que lo necesite puedo hablarle y Él va a darme la solución y a apoyarme en cualquier situación que lo necesite. Y también es una guía en mi vida para ayudarme a cada vez a ser mejor persona. Dios en mi vida es la respuesta a todas las preguntas, es quien me guía, con quien siempre puedo confiar y a quien siempre le doy mis problemas más difíciles. También trato de verlo como si fuera un amigo, o sea, no es tanto de que solamente Dios en los malos momentos y todo eso, sino que también es tanto de agradecerme. Es para mí como quien siempre me ayuda y quien siempre me guía en cualquier problema que tenga. Y pues básicamente yo siempre le tengo mucho respeto a Dios y trato de nunca echarle la culpa de nada porque yo sé que no lo debo hacer. Y pues Dios es lo más importante que hay en mi vida. Para mí Dios en mi vida es todo, es mi fortaleza, es lo que me impulsa a seguir adelante, es mi fe y ya, Dios lo es todo para mí. Para mí Dios es como mi guía y el que me ayuda a hacer el bien. Para mí Dios es el que me guía, el que me ayuda en los momentos difíciles y ya. Para mí Dios es ese algo que me hace sentir que aparte de todas las cosas que yo pueda llegar a sufrir, siempre tengo a alguien que me va a estar apoyando y siempre tengo a alguien que me va a ayudar a salir de ese problema sin ningún impedimento. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa. No olviden visitar nuestra página web www.jovenesdelcenáculo.tv. Y recuerden siempre elevar una oración a Dios antes de irse a dormir. Dios los bendiga. Aquí estamos para encontrarnos. Aquí estamos buscando la verdad. Como amigos, hoy y siempre, con el amor de Dios, queremos caminar. Somos jóvenes del cenáculo. Jóvenes del cenáculo, somos jóvenes de María, llenos del amor de Dios, llenos del amor de Dios. Estamos para encontrarnos. Aquí estamos buscando la verdad, como amigos, hoy y siempre, con el amor de Dios, queremos caminar. Y aunque haya tormentas, haya dolor, en manos de María, venceremos.
cenáculo. Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes de María, llenos del amor de Dios. Llenos del amor de Dios. Jóvenes, jóvenes de Dios. Jóvenes, jóvenes de Dios. Jóvenes de María. Jóvenes de